Se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 27 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. Se ha recibido por esta comisión los siguientes documentos. Una minuta de la Fundación Contrabajo referida a los boletines que actualmente están en tabla y que realicen modificaciones a la Ley de Inclusión Laboral. Una nota de la señora de un asunto en particular que plantea un problema que le viene afectando hace años, referido al periodo de alza gradual de las contribuciones 2022 y 2025. También se recibió, señora presidenta, una nota del señor Matías Poblete, quien consulta nuevamente, una fecha para la actividad de lanzamiento del observatorio, indicando que aún no ha obtenido información al respecto. Podríamos tomar algún acuerdo respecto a ese punto. También se ha recibido, señor presidente, un correo del ministro de Educación, quien excusa la asistencia a esta sesión por razones de agenda. También se recibió una nota de la Fundación Súmate a Ayudar, de niños y adolescentes en condición de trastorno espectro autista. Esta fundación está ubicada en la región de O'Higgins y en la nota da a conocer que se está restaurando el lugar gracias a la gestión de padres y de la directiva. Sin embargo, exponen que hay mucho por hacer, por lo que recurren a la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad en busca de ayudar y poder seguir trabajando y de este modo lograr que los niños de hoy sean adultos funcionales el día de mañana. También se recibió, presidente, una confirmación de asistencia telemática de la señora Claudia Sáez, directora de Estudios e Incidencia de Fundación Contrabajo, junto a la directiva ejecutiva de dicha fundación, señora María José López. También se recibió, señora presidenta, un correo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quien excusa la asistencia del señor ministro Giorgio Jackson, debido a que tenía agendados compromisos con anterioridad y propia de su cartera de Estado. Sin embargo, comunica que si la comisión lo tiene bien, asistirá en su representación de forma telemática el director del Servicio Nacional de la Discapacidad, señor Daniel Concha Gamboa. Y finalmente, presidenta, el señor Contralor General de la República envió una nota en donde comunica que su asistencia, por razones de agenda y de motivos propios del servicio, asistirá en forma telemática a esta sesión. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Gracias, presidenta. No, lo primero, me gustaría que se pudiera insistir en la invitación al ministro de Educación. El otro día quedó de manifiesto, de acuerdo a la declaración que tuvimos aquí en la comisión, la importancia de poder conocer cuáles han sido las razones de que a esta persona se le desvinculó. Y lamento que tampoco pueda enviar a alguna persona que pudiera comparecer en esta comisión, y creo que no se puede dejar pasar este tema toda vez que es muy relevante dado el testimonio que se evidenció por parte del trabajador desvinculado en la sesión anterior. Y en otro orden de cosas, estábamos analizando la cuenta, estábamos en puntos varios, ya me perdí. ¿Los dos? Estábamos en cuenta. Ah, no, ya. Lo otro lo dejo por puntos varios. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra, puntos varios. O sea, perdón, la cuenta. Sí, tal como ha señalado el diputado Trisotti, también me parece bastante preocupante que no podamos hoy día profundizar más sobre la denuncia presentada por el funcionario del Ministerio de Educación. Yo, según tengo entendido, no sé si está para todos los efectos desvinculado en este momento o está en reclamaciones. Sí, sí, o sea, todavía no estaría firme esa decisión, pero precisamente por eso, porque no tenemos toda la claridad respecto de las implicancias de lo que ha ocurrido, tanto desde la perspectiva del caso particular de este funcionario,
como desde la perspectiva del cumplimiento de la normativa legal vigente en cuanto a las cuotas mínimas de personas con discapacidad dentro de las instituciones públicas, una cuestión que incluso, según se nos ha señalado en esta comisión, no se estaría cumpliendo. Habría una tasa de cumplimiento del sector público cerca del 30%, entre el 20 y el 30% solamente. Entonces, que de cierta forma el gobierno se esté dando el lujo de desvincular funcionarios que cumplen con estos requisitos cuando hay una tasa de incumplimiento bastante relevante respecto de estas cantidades mínimas de funcionarios con discapacidad dentro de los ministerios, dentro del sector público en general, resulta preocupante y resulta del todo claro que deberíamos tener la posibilidad de discutir esto con el ministro. Entonces, yo lo que propondría para que tomemos acuerdo en la comisión, poder, en el fondo, invitar nuevamente al ministro, insistiendo en la preocupación que tenemos respecto de estas situaciones y que por favor se le dé la relevancia que estamos pidiendo, porque evidentemente no se entienden las razones y lo que ha sido expuesto aquí en la comisión por este funcionario es bastante preocupante. Muchas gracias. Tomemos acuerdo entonces para invitarlo nuevamente. Reiterar invitación. ¿De acuerdo? Reiterar la invitación. Acordado. Reiterar invitación indicando que en el fondo nos preocupa especialmente el caso y que, claro. Que se envió para esta. Ok. Para el proyecto en particular, por la situación de Abraham Larrondo, así fue la invitación que se cursó en todo eso. Presidenta. La diputada Muñoz. Sí, gracias, Presidenta. En el ámbito de la cuenta, bueno, saludar a todos los colegas, a todos los presentes. Más que nada quería hacer algo muy breve, que yo vengo en reemplazo de la diputada Giovanna Ahumada el día de hoy, y como hay votación, no alcancé a escuchar si estaba en la cuenta o no. Entonces esa es mi consulta. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Le contesto inmediatamente. Eso lo vemos en temas varios. Sobre la cuenta también, ¿no había otra palabra sobre la cuenta? ¿No? Sobre la cuenta también estaba el tema de la fecha del observatorio que nos estaban preguntando. Sí. Si quiere usted, secretario, explique un poquito más eso. Me perdió la cuenta. Este tema del observatorio, esto quedó resolver fue coincidido con la censura. Ya. Sí, este era un lanzamiento del observatorio que se iba a hacer acá en el Congreso, y la verdad que no se había puesto fecha. Nos queda solamente la próxima semana, la sesión del martes, y ya después viene el receso legislativo, así que yo creo que deberíamos dejarlo para la primera o quizás segunda semana de marzo. Ofrezco la palabra, si les parece. ¿Sí? ¿Una organización? Sí. Sí, me dicen acá que en realidad mejor hacerlo la tercera semana para poder coordinarlo bien y el lanzamiento del observatorio, que fuera la tercera semana de marzo. De la Fundación por la Discapacidad, estuvo acá el presidente y solicitó a la comisión si lo podían apoyar en el lanzamiento del observatorio. Para que se realizara un evento, ¿no? Era, sí, algo en el Pensador, sí. Diputada. Muchas gracias, sí, Presidenta. Claro, o sea, si quieren hacer un lanzamiento, habría que preparar algo, me imagino que con la biblioteca, con protocolo, claro, porque eso es un lanzamiento, para darle como el nivel de lo que requiere, igual es importante lo que se va a hacer ahí. Entonces quizá... Yo sí, por poner fecha, ponte tú, como nosotros volvemos en marzo, yo sugeriría, si se quiere hacer algo con un poquitito más de enjundia, que fuera en abril. Los primeros días de abril. Sí, mediados de abril, fines, sí, porque es harta pega, si se quiere, insisto, hacer como, ahora si se quiere como llegar, presentar. Yo creo que sí, necesitamos a lo mejor reunirnos con ellos y definir el marco de realmente lo que se quiere y pensar ya para los primeros días de abril. ¿Tomamos el acuerdo entonces, diputados? ¿Se acuerda entonces? Nos vamos a reunir con ellos y queda para los principios de abril. Con relación a asuntos varios, entonces.
Diputado. Gracias, Presidenta. El día viernes pasado tuve la oportunidad de ser invitado por el Consejo Asesor de Adultos Mayores de la región de Tarapacá, a quien agradezco la reunión y sobre todo una gran cantidad de problemas que están padeciendo y que sí tengo la satisfacción que quizás todos ellos son abordados en esta comisión. Pero hubo uno que quizás tiene que empezar a ser un tema y que dice relación con todas las problemáticas que están enfrentando en materia de salud. Respecto desde atenciones en la salud primaria, pero principalmente en las especialidades en los centros hospitalarios, donde muchos de ellos están en listas de esperas eternas, principalmente ciertas patologías que los afectan, muy vinculados a temas traumatológicos, donde la regla general es que hay problemas también de entrega de remedios en las farmacias, es decir, hay un conjunto de problemáticas que ellos tienen muy bien analizados, que además tuvieron un encuentro nacional, me comentaba hace unas semanas atrás, donde viajaron integrantes de los consejos asesores de adulto mayor de todo el país, donde tuvieron distintas comisiones, una de ellas de salud. Por lo tanto creo que pedí que nos enviaran todo ese trabajo, pero creo que también podría ser muy importante poder abordar esa problemática y poder invitar a la ministra de Salud o a algunos de los subsecretarios para comenzar a buscar soluciones. Hoy día sabemos que tenemos una crisis en materia de salud y sobre todo en regiones, pero si hay alguien que se ve más afectado, dadas las patologías, dadas que no pueden seguir esperando y no tienen tiempo para poder seguir esperando, son los adultos mayores. Yo creo que podría ser un tema muy atingente que pudiéramos buscar soluciones a través de esta comisión, Presidente. Muchas gracias, diputado. Entonces la idea es invitarla a ella y invitar también a la fundación, ¿me dice? O al grupo. Me pueden mandar ellos las conclusiones de todo este trabajo que hicieron de nivel nacional, ¿ya? Para que no esté solamente centralizado en la región de Tarapacá. Ellos tienen un trabajo que consignó las propuestas de todo el país, y sobre eso podríamos invitar a la ministra para poder buscar, y podríamos mandárselo incluso a la ministra, para que en el caso de comparecer venga con soluciones o con planes de acción sobre ese trabajo que realizaron previamente los adultos mayores. Entonces lo que podemos hacer, diputado, es que ese trabajo lo envía a la comisión, se lee en la cuenta y en base a eso invitamos a la ministra. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Más palabras sobre asuntos varios? ¿No? Muy bien. Entonces, bueno, esta sesión estaba citada para, en definitiva, vamos a escuchar a algunos expositores, pero además la idea era votar. Pero algo les escribí en el chat, pero les comunico formalmente que el ministro me llamó diciéndome que retiraba la urgencia. Este proyecto tenía urgencia, el que hemos estado visto sobre el tema de, es el proyecto 13.011-11, 14.445-13, 14.449-13, que introduce modificaciones al Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez. La idea era comenzar a votarlo hoy día, pero dado que el ministro me dijo que había quitado la urgencia porque el Ejecutivo quiere introducir más indicaciones y quieren venir a explicar estas indicaciones, la idea es que esas indicaciones sean dadas a conocer la próxima semana en esta comisión y después de eso recién comenzar a votar. Por lo tanto, hoy día vamos a escuchar a los expositores, pero no vamos a tener votación. Diputado. Presidenta, no deja de generarme duda que nosotros tuvimos al ministro hace muy poco, si no me equivoco, la semana pasada estuvo acá el ministro explicando justamente este proyecto y la urgencia también que se le estaba poniendo. Me llama la atención que en menos de una semana, de hecho nosotros acordamos un plazo hasta el día viernes 20, si se me fue la memoria, para presentar las indicaciones, viernes pasado para presentar indicaciones, que ahora le quiten la urgencia que le habían puesto hace menos de una semana. Entonces, entiendo, Presidenta, que lo conversó con el Ejecutivo, que ellos van a explicar las razones, porque hoy día no las tenemos, pero quiero dejar en claro que esta comisión debe respetarse más y que si el ministro va a venir a darle una urgencia a un proyecto, va a querer promover
que nosotros votemos ese proyecto, porque uno también hace el trabajo de preparar indicaciones, de preparar argumentación, de avanzar en los proyectos, y que a la semana siguiente a él se le ocurra quitarle la urgencia. De verdad que a mí me preocupa, porque creo que no le está tomando la seriedad que merece una comisión que se hace cargo de trabajar en dos aspectos que son muy preocupantes del país: personas mayores y personas en situación de discapacidad. Yo dejo en claro eso, Presidenta, y espero, no sé si está desde ya acordado así para la próxima semana, si no es así, citar al ministro para efectos de que nos argumente o nos explique por qué se le quitó la urgencia a este proyecto, y cuáles son las indicaciones nuevas que pretende presentar, que en la práctica me imagino que van a modificar o hacer algún cambio al proyecto y que por eso lo quiere presentar. Muchas gracias, diputado. En relación al ministro, él se excusó, como le digo, me llamó por teléfono, acusó su asistencia justamente porque tenía que asistir al Senado, tenía que estar en una votación en el Senado, y en representación está telemáticamente el director del Servicio Nacional de la Discapacidad, señor Daniel Concha, que a lo mejor él después, cuando le toque exponer, nos podrá explicar las razones, o se le puede ceder la palabra inmediatamente, si queda. ¿Está ahí? ¿A quién presenta? Al señor Daniel Concha. Por su intermedio, Presidenta, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Sí, miren, básicamente el Ejecutivo está trabajando en las propuestas de indicaciones que ya se han hablado en la comisión, ¿ya? Que yo ya he estado ahí 3 veces en la comisión, y es más que nada una revisión para coordinar lo que tiene que decir el Ministerio de Trabajo, ¿ya? La SECPRES, Servicio Civil y también la DIPRES, ¿ya? Y por eso se solicita el plazo hasta el lunes 23 de enero hasta el final del día. Ese es el plazo que nosotros estamos pidiendo y que el ministro habló con usted, Presidenta. Y más que nada estamos trabajando para resumir harto, y también porque sé que hay otras personas que también van a querer hablar, y yo ya he hecho varias presentaciones al respecto, que es incorporar una regulación en el tema de las medidas alternativas, de las donaciones, ¿ya? Regulación hacia dónde van esas donaciones, y lo otro, sobre todo, reforzar sobre todo el cómo poder aumentar la inclusión laboral y la permanencia en el sector público, ¿ya? Entonces, por ahí, y esos son los temas que nosotros estamos coordinando, ¿ya? Pero el compromiso nuestro como Ejecutivo es que el 23 de enero, al final del día, estaríamos entregando las indicaciones. Gracias. Gracias, director. Bueno, continuamos entonces. Diputado. Presidenta, pero sería bueno resolver, porque nosotros somos autónomos en cuanto ya no tenemos la urgencia del proyecto, se le sacó la urgencia, ¿ya? El Ejecutivo le puso urgencia, ahora le quita urgencia. Por tanto, nosotros como comisión tenemos que tomar decisiones respecto a esto, sobre todo porque este proyecto se votó en general. Y al parecer el Ejecutivo quiere hacer nuevas indicaciones, que no sé con qué tenor, y nosotros no vamos a tener tiempo para poder analizar esas indicaciones, sino que hacerlo en la votación particular. Por tanto, como que siento que el proyecto entró de una forma y en el transcurso de este proceso ha ido cambiando, ha ido variando, y quizás cómo va a variar, porque no nos han dicho cuáles son las indicaciones que van a presentar, solo nos están diciendo o proponiendo, imponiendo un plazo. Entonces, Presidenta, yo no sé si podemos pedirle también ahí a la Secretaría que nos oriente cómo avanzar, porque nos están diciendo que quieren un plazo para el 23, no sabemos si va a haber una nueva urgencia o no. Entonces, de verdad que yo, al menos en mi calidad de parlamentario, quiero tener el tiempo para saber cuáles son las indicaciones del Ejecutivo, si le va a dar o no de nueva urgencia, y también ver cómo nosotros nos adaptamos a esas nuevas indicaciones y si vamos a hacer propuestas nuevas. Entonces, gracias. Como que estoy quedando un poco desorientado en la discusión, Presidente. Gracias, diputado. Yo creo que un poco se ha dado esta tónica porque en un momento nos dimos cuenta que el sector público realmente no estaba cumpliendo esta ley, estábamos muy lejos de cumplirla, y ahí es donde se pidió escuchar más audiencia. De hecho, ahora tenemos que escuchar al Contralor, y quizás en esa línea me imagino yo que el Ejecutivo también está orientando sus indicaciones. En todo caso, la próxima semana, el próximo martes, están convocados ellos a venir a explicar esas indicaciones, y yo creo que la votación ya quedaría para la primera semana de marzo. Bueno, siguiendo entonces con el tema,
vamos a darle la palabra al Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez Soto. Señor Contralor. Buenas tardes, Presidenta. ¿Me escucha? Sí. Ya. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, y por su intermedio quisiera saludar a todos los diputados y a todas las diputadas que forman parte de la comisión, como también a la Secretaría, al director de Senadis, que veo que también está conectado. Presidenta, en primer lugar quisiera agradecer que nos haya facilitado poder comparecer de manera telemática, porque en realidad hemos tenido acá en la Contraloría muchísimo trabajo y me ha costado un poco moverme al Congreso. Pero no quería que se pasara la oportunidad de poder exponer lo que nuestras breves observaciones respecto del proyecto. Entonces, nosotros teníamos como equipo preparada una presentación que, si le parece, que se hizo llegar también a la Secretaría hace poco rato, antes de que se iniciara la sesión. Y si le parece, yo voy a compartir la pantalla, Presidenta, para poder exponer. No está habilitada la opción, eso sí. Ahora sí parece. Ahora sí. Ahora sí, señor Contralor. Gracias. Bien. Entiendo que ya se está viendo la presentación. Bueno, esta presentación está dividida básicamente en dos partes. Primero hay un contexto un poco general, tanto internacional como nacional, y luego quiero pasar a explicar brevemente un dictamen que hace un par de años expidió la Contraloría, y luego algunos comentarios sobre el proyecto de ley. Que bueno, van a quedar un poco desactualizados si es que hay nuevas indicaciones, pero bueno, también podemos volver a plantear algún comentario si es que fuera el caso y nos invitan. Respecto del contexto, lo primero que hay que tener en cuenta es que Chile es suscriptor de esta convención internacional, la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, y por lo tanto a partir de ahí ha adquirido algunas obligaciones. Y dentro de las obligaciones, que evidentemente está el principio general de reconocer el derecho de las personas con discapacidad a poder realizar un trabajo y poder realizar un trabajo de manera digna, también establece obligaciones para los estados y para el sector público, en el sentido de que el Estado reconoce su obligación de dictar legislación que permita que personas con discapacidad estén y puedan desempeñarse como funcionarios en el sector público. Nosotros hicimos una rápida búsqueda respecto del estado de cumplimiento de esta convención internacional. Desgraciadamente no encontramos mucha información, pero sí pudimos sacar algunas conclusiones que aparecen ahí en ese cuadro que elaboró el equipo de la Contraloría. En primer lugar, respecto de los porcentajes de personas con discapacidad para el sector público. Y ahí uno ve que en Francia es del 6%, en Paraguay es del 5% y en Chile es del 1%. Desde el punto de vista del cumplimiento de estos porcentajes en el sector público, la verdad que solo en Francia existe información de que sí se cumple, en Paraguay hay información de que no se cumple, y desgraciadamente nosotros no tenemos como Contraloría información oficial respecto del nivel de cumplimiento. Y lo otro es que, como cualquier norma jurídica, cuando ésta se incumple debería tener alguna consecuencia. Y la consecuencia normalmente puede ser, por ejemplo, una sanción. Y en el caso de la legislación francesa, la sanción es una multa que va a un fondo que luego fomenta la inclusión de las personas con discapacidad. En la legislación paraguaya no hay sanción y en la legislación chilena tampoco hay sanción. Y esto, Presidenta, y por su intermedio a la Comisión, me interesa ponerlo de relieve porque en el proyecto de ley y en las indicaciones esta omisión no se soluciona. Entonces yo creo que, y desde ya me voy inmediatamente como a las conclusiones, creo que sería bueno explorar las posibilidades de que se establezcan o incentivos o consecuencias negativas cuando se incumple la normativa en materia de inclusión y porcentajes de inclusión. Ahora, lo que quería decir era que está este contexto internacional, estaba la convención de la cual Chile es parte, ahí se establecen obligaciones también para los estados y su legislación, y también la obligación de los estados de tener legislación que establezca la empleabilidad o el derecho al empleo de personas con discapacidad en el Estado. No hay mucha información respecto del nivel de cumplimiento, como había dicho, y ese nivel de cumplimiento lo podemos ver ahí en el cuadrito que se elaboró por mi equipo, en el sentido de que en el caso chileno
Nosotros tenemos una obligación de un 1%, en Paraguay es el 5%, en Francia el 6%. Hay información de que se cumple en Francia, en Paraguay no se cumple, y en Chile no tenemos información realmente, por lo menos nosotros como Contraloría no tenemos una información oficial respecto de ese cumplimiento. Y lo más importante, y eso lo voy a decir de nuevo, porque es una conclusión que nosotros sacamos y que creemos que sería interesante que a lo mejor se pudiera discutir, si lo tiene bien Presidenta por su intermedio de la Comisión, es que acá no hay sanciones y no hay consecuencias por el incumplimiento. Hoy día la legislación realmente no prevé una consecuencia, por lo menos no para el sector público, sino que se establece solo una obligación de información, que es lo que voy a explicar un ratito más adelante. Ahora bien, en el sector público, y tal como había adelantado, está el estatuto, podríamos decir, de las personas con discapacidad en el artículo 45 de la ley 20.422, que es la ley que se está modificando, que es la ley sobre inclusión de personas con discapacidad, sin perjuicio que obviamente se modifican otros cuerpos legales, como el estatuto administrativo y el Código de Trabajo, pero yo solo me puedo referir al estatuto administrativo. Entonces, lo que se establece en la legislación es esta obligación de que en las instituciones donde hay una dotación anual superior a 100 funcionarios o funcionarias, haya por lo menos un 1% de dotación de personas con discapacidad o que sean asignatarias de pensión de invalidez en cualquier tipo de régimen previsional. Y esa es la regla que nosotros hoy día tenemos. Entonces, por lo tanto, si la Contraloría, por ejemplo, tiene 2.200 funcionarios, que es más o menos esa es la dotación de la Contraloría, un poco menos en realidad, lo que tiene que tener la Contraloría son 22 personas dentro de su dotación que estén en la situación de discapacidad. Ahora, ¿qué ocurre en caso de que no sea posible el cumplimiento de esa obligación por parte de los servicios públicos? Esto debe ser informado al Servicio Nacional de la Discapacidad y a la Dirección Nacional del Servicio Civil. Y además se debe decir por qué no se pudo cumplir con ese porcentaje. El reglamento establece, o más bien dicho, desarrolla las causales fundadas o razones fundadas por las cuales se puede excusar el cumplimiento de la obligación, que son por la naturaleza de las funciones. Entonces uno podría pensar, efectivamente, hay ciertas funciones donde puede ser un poco más difícil que se cumpla con el porcentaje. En segundo lugar, en la falta de cupo en la dotación y la falta de postulantes. Yo en la presentación quisimos subrayar estos dos causales porque es un poco lo que nos ha tocado ver desde el punto de vista como jefe de servicio, en el sentido de que se nos ha producido desde el punto de vista de las postulaciones dos fenómenos. Uno es que efectivamente no hay tantas personas que efectivamente postulen al sector público cuando nosotros hemos hecho convocatorias y por tanto no hay tantas personas que postulen o que calcen con el perfil del postulante a un determinado cargo. Y en segundo lugar también nos ha ocurrido, y esto tengo que decirlo, Presidenta, por su intermedio a la Comisión, que desgraciadamente por una cuestión probablemente cultural, muchas personas que tienen una discapacidad no quieren manifestarlo, ¿ya? Entonces, a veces la persona, por razones, como decía, culturales o incluso de estigma, no quiere decir que tiene una discapacidad y por lo tanto, si no lo declara y no entrega esa información, es imposible de poder pesquisar o obligar a esa persona a que declare que está en esa situación y que tiene ese reconocimiento legal de la situación de discapacidad. Y respecto de la falta de cupo de la dotación, también hay que decir que ese es otro impedimento para cumplir con el porcentaje muy relevante porque, como evidentemente uno se puede imaginar, tanto por las plantas como por la ley de presupuesto, normalmente en todos los servicios las dotaciones están topadas. Entonces es muy difícil poder ampliar la dotación y es muy difícil cumplir con el porcentaje cuando las dotaciones evidentemente no crecen. Luego, hay otra obligación en el artículo 13 que obliga, del propio reglamento, que obliga a que el jefe de servicio entonces presente ese informe fundado de por qué no se cumplió a la dirección y al servicio, al SENADIS, que es el Servicio Nacional de la Discapacidad, a la Dirección del Servicio Civil y al Servicio Nacional de Discapacidad. Como Contraloría, nosotros expedimos un dictamen que a mí me parece digno de destacar, y aquí ya voy al segundo punto, que es el dictamen 7017 del año 2020. Porque acá, Presidenta, por su intermedio, lo que había era una contraposición entre dos normativas. Por un lado, está la situación de la obligación que tiene el jefe de servicio de cesar a una persona que está en una situación de salud irrecuperable y, por lo tanto,
esa es una causal de cese en el empleo público y de declaración de vacancia. Y por otro lado, está la obligación nueva, bueno, a esta altura ya no tan nueva, pero que está en la ley 20.422, modificada, que obliga a contar con un porcentaje de personas con discapacidad en aquellas dotaciones que son superiores a los 100 servidores o servidoras del servicio público. Entonces la Contraloría lo que hace es, toma esta normativa, la analiza, aquí está hecho desde el punto de vista de una presentación que se hizo por parte de servicios que se rigen por el Estatuto Administrativo. Entonces ahí la pregunta era, ¿puedo reincorporar a una persona con discapacidad cuya salud fue declarada como irrecuperable atendida a esta nueva normativa? Entonces, evidentemente que la Contraloría lo que dice es, atendiendo esta antinomia que hay entre estas dos disposiciones, es decir, bueno, el artículo 45 establece una obligación legal para los servicios, por lo tanto, esa persona cuya salud fue declarada incompatible porque tiene una discapacidad, en la medida que tenga acreditado que su salud sí es compatible con ese empleo, puede ser contratada o puede permanecer en el empleo y por lo tanto no opera esta declaratoria de vacancia. Esto es muy importante, Presidenta, y por su intermedio a la Comisión, porque eso quiere decir que en realidad esa norma, por así decirlo, tan estricta que hay en los estatutos administrativos, no solo en el Estatuto General, sino que también en el municipal y otros, en realidad se tocó por esta posibilidad de que, más bien por esta obligación que tienen los servicios de contar con personas con discapacidad, y eso hoy día nos hace que tengamos dos normas que parecen incompatibles, pero una norma posterior que es mucho más, que es relevante y que se entiende que debería estar derogando a la anterior, a pesar de que no se dijo expresamente. Por eso entonces se expidió este dictamen y se solucionó el problema, por lo tanto esa persona puede ser contratada en un servicio a pesar de que su salud fue declarada como irrecuperable, siempre que la salud sea compatible con el servicio que debe prestar. Ahora, ¿qué ocurre con el proyecto de ley? Y respecto al proyecto de ley y los boletines que allí aparecen, nosotros como equipo hicimos algunos comentarios respecto de lo que toca el Estatuto Administrativo, que es lo que nos corresponde a nosotros. Lo primero es respecto de los requisitos de ingreso a la Administración del Estado. Los requisitos de ingreso a la Administración del Estado, los requisitos generales establecen como regla general el contar con educación media. Y por lo tanto hay que acreditar ese requisito mínimo. La modificación lo que hace es reconocer también que ese requisito se cumple cuando se cuenta con un certificado emitido de educación especial. Ese evidentemente que es una modificación muy relevante porque si no se modificaba eso era imposible que la persona pudiese optar a un cargo dentro de la administración si es que sus estudios habían sido en la educación especial. En esa norma, en esa indicación, lo que sí a nosotros nos parece que es relevante es que, dado que las reglas de educación y el reconocimiento de la educación especial están en normas infralegales, que son decretos supremos, tal vez es mejor que haya una remisión genérica a esas normas más que a un decreto específico, porque el día de mañana, como en este caso el decreto 83 del año 2015 del Ministerio de Educación, puede ser cambiado y por lo tanto quedaría desactualizada la norma legal ahora, si es que no se hace esa remisión más general. Ahora, también es importante tener en cuenta que aquí normalmente son los servicios de salud los que acreditan el cumplimiento de contar con una salud compatible con el cargo. Y por lo tanto, hoy día, esa salud compatible con el cargo debe también poder otorgarse cuando la persona cuenta con certificación de discapacidad o es asignataria de la pensión de invalidez. No podría decir lo contrario del servicio de salud y eso nos parece bien que esté así en el proyecto de ley. Ahora, respecto de la declaración de vacancia de los cargos cuando hay salud irrecuperable, aquí el proyecto de ley recoge el criterio expuesto en el dictamen, lo cual evidentemente que a nosotros nos parece correcto. Sin embargo, aquí me quiero quedar solo con el último punto que aparece aquí en esta lámina, y es que todavía no está derogada expresamente las normas que establecen la obligación para el jefe de servicio de declarar la vacancia del cargo cuando hay salud irrecuperable. Entonces, ahí nos atrevemos a sugerir como equipo que las normas que establecen esa regla tan estricta sea derogada expresamente, porque siempre es un problema cuando uno debe interpretar para llegar a la conclusión de que la norma está derogada tácitamente. Entonces, por eso la sugerencia del último punto de
derogar expresamente los artículos 113 del Estatuto Administrativo y 112 del Estatuto de Funcionarios Municipales, sin perjuicio de otros estatutos específicos que también lo pueden establecer. Finalmente, entonces, nosotros pensamos que es buena la manera en que avanza el proyecto de ley, en el sentido de que facilita el ingreso de las personas con discapacidad a la administración del Estado, sobre todo desde el punto de vista del requisito educacional, es decir, que se reconozca la posibilidad de que cuente con un certificado de educación especial, que la declaratoria de salud incompatible no sea impedimento para que con una certificación de salud irrecuperable, perdón, no obste a que una persona con una certificación de salud compatible pueda ingresar a un determinado cargo, si es que es compatible con ese cargo, pero sí hay algunos puntos que nos parece que deberían ser abordados. En primer lugar, del punto de vista de los deberes de información. Los deberes de información de los servicios públicos dicen relación con los casos en que se incumplen con los porcentajes establecidos por la legislación, que es un 1% de la dotación en los servicios de más de 100 personas. Por lo tanto, uno debería sacar como conclusión evidente de que los que no informaron están cumpliendo. Sin embargo, uno no puede realmente afirmar eso. Por lo siguiente, porque en realidad la ley no tiene una norma, en primer lugar, que atribuya competencia a algún servicio público o incluso a la propia Contraloría para que fiscalice el cumplimiento de esta normativa. Solo hay una obligación de información, como dije, respecto de Senadis y respecto de la Dirección del Servicio Civil. Entonces, por ejemplo, nosotros pensábamos, una cosa que se podría hacer es que en el sistema informático de personal de la Administración del Estado que lleva a la Contraloría, podría incorporarse un campo que dijese si esa persona tiene o no una discapacidad. Y si tiene la discapacidad, uno perfectamente podría hacer el cruce de datos desde CIAPER, porque ese es el nombre del sistema, con las dotaciones y saber efectivamente, primero si es real esa declaratoria de discapacidad, pero además saber si se está cumpliendo con la dotación mínima que se exige de personas con discapacidad en un determinado servicio. Y en tercer lugar, no hay ningún tipo de consecuencia negativa, por lo menos no para los servicios públicos. La solución que hemos visto en el caso francés es que se aplique una multa y que esa multa va a un fondo. Ahora, uno podría en realidad discutir eso porque la multa en realidad es plata pública que va a engrosar un fondo público, entonces tal vez no es la mejor solución, pero sí tal vez uno podría pensar en incentivos al cumplimiento de esta normativa. Para los equipos, por ejemplo, que trabajan con personas donde hay hay personas que tienen discapacidad y por lo tanto donde se ha producido esa inclusión que es necesaria en esta materia. Pero evidentemente que esto probablemente debería quedar en un contexto mayor respecto de cuáles son los incentivos que existen hoy día para el sector público y no tal vez tan atomizado respecto de una cosa tan en particular. Eso es lo que teníamos preparado, Presidenta, por su intermedio a la Comisión y obviamente que quedo disponible si es que hubiera preguntas. Muchas gracias, señor Contralor. Abro la palabra para consulta. En realidad a mí me gustaría, antes de abrir las consultas, que nos explicara un poco más el tema de los incentivos, por ejemplo, que tiene Francia, que sí está cumpliendo. Usted me dice que hay una multa, pero que esa va al fondo público, no lo entendí bien. Y si tiene a lo mejor, aparte de esta idea de poder incorporar en el fondo de información dentro de los contratos de trabajo, como decía usted, una línea donde apareciera si la persona tiene discapacidad o no, si tiene alguna otra idea de cómo poder sancionar o premiar para que realmente esta ley se cumpla, porque nuestra duda actual de esta comisión es si vamos a cambiar la ley y vamos a agregar un 1%, o sea, ahora va a ser 2%, si no se cumple el 1%, menos se va a cumplir el 2%, y realmente lo que queremos nosotros es que haya inclusión laboral. Entonces esa era la primera consulta. Si quiere la responde y ahí seguimos con la ronda de preguntas. Sí, Presidenta. Mire, lo que quise explicar respecto del caso de Francia es que efectivamente hay una multa cuando se incumple, tanto que se aplica al sector privado y al público. Entonces, y esas multas van a un fondo de inclusión de personas con discapacidad. Esa es una opción, pero el problema yo lo veo desde el punto de vista del sector público. Cuando todos los presupuestos
incluido el sector municipal, por cierto, pero cuando todos los presupuestos del sector público, incluyendo el de la Contraloría, incluyendo el del Congreso, al final son todo erario público, podríamos decir, es todo fisco de Chile, cuando usted le aplica una multa al servicio, en el fondo está sacando plata de un bolsillo fiscal para ponerla en otro bolsillo fiscal. Ese es el problema de las multas aplicadas al sector público. Ahora, uno podría pensar, bueno, entonces una multa al jefe de servicio, pero es un poco más complicado porque eso me debería decir que ahuyenta más todavía a las personas del servicio público. O sea, se sabe que hay más posibilidades de que lo sancionen, más posibilidades de incumplimiento, hace que incluso sea más difícil atraer buenos profesionales al servicio público. Ahora, desde el punto de vista ahora de los incentivos a cumplir, mire, efectivamente uno tiene que hacer una labor de capacitación, ahora lo digo como jefe de servicio, presidenta, hay que hacer una labor de capacitación y de concientización para que las personas sean receptivas y haya efectivamente inclusión en los equipos de trabajo cuando hay una persona con discapacidad, sobre todo si la discapacidad es de carácter intelectual. Entonces, eventualmente, incentivos de algún tipo, por ejemplo, desde el punto de vista de promociones o desde el punto de vista de las calificaciones a las personas que forman parte de esos equipos y que realizan esa inclusión, yo creo que sería una manera más bien positiva y no punitiva de incentivar el cumplimiento de la normativa. Ahora, eso sí, presidenta, yo creo que tenemos un gran tope acá, que es el de la letra B del reglamento del artículo 12, y es el problema de las plantas y de las dotaciones. Entonces, probablemente una norma que estableciese, por ejemplo, una reserva para las futuras dotaciones podría tal vez ser una posibilidad también que incentivase la inclusión de personas con discapacidad. Yo me atrevería a decir que el problema no está tanto en una vez que la persona ya está incorporada, porque luego de incorporada la persona ya pasa a ser un colega más y pasa a formar parte de un equipo de trabajo, sino que más bien la barrera está en el ingreso, que la persona tenga el incentivo de participar. De hecho, hay una norma bastante, podríamos decir, como genérica en la ley, que dice que el Estado deberá preferir o incentivar la contratación de personas con discapacidad. Pero si eso no se traduce en algo concreto, como por ejemplo un mínimo en las futuras contrataciones, por ejemplo, o que la ley de presupuesto estableciese un mínimo en las futuras contratas, probablemente va a ser muy difícil alcanzar porcentajes. Eso por ahora. Gracias, Contralor. Y si incorporáramos, por ejemplo, tal en la línea de los incentivos que usted dice, por ejemplo, que sea una de las metas de PMG, ¿qué opinión tendría al respecto? Es que eso puede ser, justamente lo habíamos discutido con el equipo que me ayuda en las presentaciones al Congreso. El problema de los PMG es que hoy día no solo están cumplidos, están sobrecumplidos, o sea, se cumplen siempre, ¿no? Entonces, puede que queden en la misma situación. Yo creo que esto tal vez pero con esto, si no lo cumplen, no estarían cumpliéndolo, por lo menos les costaría un poco más. Claro. Lo que pasa es que, o sea, yo creo que eso se podría explorar perfectamente, o sea, no lo descarto, y esto es una opinión muy preliminar, pero eso podría ser una posibilidad de todas maneras. Yeah. Ahora, pero Presidenta, eso sí, esto yo lo veo también como una cosa que hay que discutirla como en el contexto también de todo el empleo público, porque el empleo público tiene hartos atrasos. Esto es una parte muy relevante también, pero que cuando usted lo toca, como usted vio ahora, usted toca esto y usted ve que en el estatuto administrativo hay una visión súper anquilosada respecto de las personas con salud irrecuperable. Y esa norma sigue vigente. Entonces, hay que ver un poco más general la película. Sí. Muchas gracias, Contralor. Cedo la palabra a la diputada Marzán. Muchas gracias, Presidenta. Saludar al Contralor, don Jorge Bermúdez, un gusto escucharle, y a todos los colegas que estamos acá en la comisión. Primero tengo una reflexión y después una consulta y una propuesta. Al escuchar lo que planteaba de manera muy clara, y se agradece lo preciso también, lo escueto pero preciso, creo que independiente de todas las leyes que nosotros podamos levantar, acá hay que realizar un cambio cultural profundo, y que desgraciadamente en este país somos muy discriminadores, muy descalificadores. Entonces,
ese cambio que vemos solamente una vez al año, cuando se hace un programa en particular para reunir dinero y fondos, aparece como el alma del ser humano chileno y chilena, pero que después claramente al rato desaparece. Entonces, creo que hay que hacer primero un cambio profundo, estructural, mental, de alma, de corazón, sincero, honesto. Porque hoy día esta ley sin duda no se está aplicando. Entonces, es muy bonito escuchar y que queremos avanzar y queremos aumentar la cuota, pero si no se está cumpliendo el 1%, vemos que en Francia está el 6%, en Paraguay el 5%, que se cumple en Francia, en Paraguay no. Uno habla de otras estructuras, sin duda, sociales, económicas, políticas, históricas. ¿Qué me pasa? Obviamente genera mucha rabia, porque además son un grupo humano de nuestro país que necesita particularmente, además, el apoyo del Estado, por razones simples y evidentes. Entonces, junto a otros grupos también, pero que hoy día es una formalidad lo que existe. Me parece que las empresas, las que no cumplen, se burlan de la ley, se burlan de las personas que necesitan trabajar, que necesitan darle dignidad a su vida. Y además, porque hace un tiempo hablábamos que también está como en un espacio muy pantanoso el que si se contrata por un periodo largo o si se contrata un ratito para decir cumplí con la ley, estoy aplicándola, cumplí mi cuota anual, en fin. Entonces lo encuentro muy lamentable, muy triste. Yo creo que lo que deberíamos nosotros, entre otras cosas, porque no hay un registro tampoco para saber, creo que podríamos pedirle nosotros, acá se levantó, hace muchos años el diputado Lorenzini creó un proyecto de ley y que hoy día ya eso está en aplicabilidad. Entonces deberíamos pedirle al Departamento de Evaluación de la Ley que nos mande un informe, que nos envíe un informe para ver cómo se está aplicando esta ley desde que se empezó a hacer efectiva. Yo creo que podemos pedir, o desde, no sé, desde para tener la mayor cantidad de antecedentes, para tener un registro, para tener un gráfico, para ver cómo se está aplicando la ley en nuestro país. Eso es efectivo y eso se pide. Entonces yo creo que eso podríamos hacer, Departamento de Evaluación de la Ley, pedir esta información. Creo que nos sería de mucha utilidad hacerlo, para efectivamente ver respecto al cumplimiento, la fiscalía y toda la información que nos puedan entregar con respecto a esto y con el fin de, obviamente, de mejorarlo. Y lo otro que yo creo que es importante, en la Ley de Inclusión Laboral, el artículo número 4 dice, textual, los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo Social deberán evaluar conjuntamente los resultados de la implementación de esta ley cada 4 años. Y deberán informar de ello a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado y a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara de Diputados. Yo le sumaría quizás 2 cosas. Primero, agregarle una modificación a esto para que también se informe esta comisión de personas mayores y discapacidad. Ya, se hizo la indicación. Maravilloso. Y lo otro que me gustaría saber, que no sé si se ha dicho o no, o se ha conversado, saber cuándo fue la última vez que se hizo esta evaluación. El 21, 22, 23, 24, 25 le corresponde. El 21, porque cada 4 años se tienen que entregar ese informe. A lo mejor es mucho 4 años. Yo creo que tendríamos que acortarlo. Sí. Sí, yo creo que 4 años es demasiado. 2 años. 2 años y 2 años igual es harto, pero yo creo que 2 años deberíamos hacer ese cambio de esa indicación, sí, cada 2 años, pero así sagrado. Y agregarle, bueno, ya se agregó la indicación de que sea también a esta comisión que se haga. Sí. Eso, presidente. Gracias, diputada. Con respecto a la comisión, al Comité de Evaluación de la Ley, la diputada Santibáñez, me parece que la sesión pasada, comentó que ella era parte, y me parece que se tomó el acuerdo de solicitar esa información. No lo sé, si no se ha tomado, Ahí está. Yo se lo pedí, presidenta, al Comité de Evaluación de la Ley, pero sería fantástico si lo hacemos a través de una nota o una nota. Entonces tomemos el acuerdo para formalizar la petición. ¿De acuerdo? ¿Acuerdo? Perfecto. Gracias, diputada. Cedo la palabra, diputado Guzmán. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, agradecer al Contralor la presentación que nos hizo. Pero a mí me quedan ciertas
duda, lo bueno que está el director de Senadis también escuchando, para que, porque aquí el Contralor lo que nos dice, no tenemos herramientas de fiscalización, la ley no las tiene, o sea, la ley no estableció herramientas de fiscalización y tampoco sanción. Entonces sería bueno, como nosotros dentro de nuestras facultades constitucionales no podemos generar nuevas labores, funciones a un organismo del Estado, creo que sería bueno que el Ejecutivo tome esta apreciación y que se haga cargo de establecer en las propuestas de indicación a la nueva ley cómo podemos fiscalizar y sancionar el incumplimiento, sobre todo en el sector público. Cuando tenemos un 25-26% de cumplimiento, claramente está fallando la ley en el sector público y necesitamos tener herramientas para que se cumpla. Entonces, yo creo que ahí hay una posibilidad para el Ejecutivo para mejorar esta norma. Y lo otro, hacer una pregunta por su intermedio, presidente al Contralor, si por lo pronto, para poder ir avanzando o mejorando en esto, si es posible generar auditoría a los servicios públicos donde se revise, donde se pueda observar el incumplimiento de la norma y eventualmente también como pregunta, si existen responsabilidades administrativas al no tener cumplimiento de una normativa, al no cumplir la ley. Entiendo que es una falta grave a la probidad administrativa, por tanto, si puede aplicarse esa lógica. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Quisiera consultar, nosotros pedimos, o sea, oficiamos para que los servicios públicos nos mandaran el nivel de los ministerios. El mismo ministro le pidió, para que nos mandaran información sobre quiénes cumplen y quiénes no. No sé si hay plazos para que nos envíen esa información, pero en general, ¿hay un plazo determinado? 30 días. Perfecto. Entonces, también teniendo esa información, nosotros podemos enviárselo al Contralor para que él pueda proceder. Diputada Marzán. Muy cortito. A mí me pasa que con el tema de los incentivos, o sea, claro, el incentivo sale del Estado, la sanción sale de quien está cumpliendo la falta. Yo no aplicaría, no pondría ninguna indicación con respecto a incentivos, porque de partida nos van a decir que no hay plata. Y creo que estas cosas, si queremos hacer un real cambio, no pueden surgir por incentivos. Tienen que surgir de una necesidad real de, una, aplicar la ley y la otra de abrir un espacio laboral y de dignidad para personas que lo único que quieren es insertarse de manera digna en la sociedad. Entonces, el incentivo ya, venga para acá, venga, porque nos van a dar una cantidad y de partida sabemos que no va a haber plata. Para eso yo establecía, si lo ponemos solamente una... ¿Ah? No de usted, diputado. No, de lo que estaba hablando del Contralor, porque en este recorrido yo recuerdo que alguna vez, y quedé como ahí como con un poquitito de culpa, andaba un diputado con un oficio un proyecto de resolución, creo, de que también hablaba de darle incentivo a las empresas para que contrataran no sé a quién, no recuerdo. Yo dije, no quise firmarlo, no recuerdo a quién. Porque dije, ¿por qué hay que dar incentivos para que la gente se incorpore, las personas, a estos espacios? Tenemos que quizás invertir en que se eduque a la población, de que se invierta en educación, en los niños, en las niñas desde pequeñitos, de incorporarnos dentro de la sociedad de manera natural y que finalmente todo tipo de diversidad social no significa una marginación social, sino que un enriquecimiento social. Es eso. Ya después le cuento algo más aburrido para que... Gracias. Broma, que estaba... Gracias, diputada. A ver, yo también creo que más que incentivos lo que hay que aplicar es sanciones a no cumplimiento, pero tienen que ser sanciones que realmente ayuden a mejorar esto, porque una sanción de una multa a un servicio público no les va a mover la aguja. O sea, necesitan alguna sanción, quizás como una descalificación en el PMG o algún tipo de no sé, de normativa que realmente haga que se cumpla. ¿Qué otro? ¿Diputado Trisotti me había preguntado? También. No. Diputada Marisela. Sí, presidenta, mire, presidenta, con máximo cariño y respeto a todos, hoy día estábamos citados a votar. Por lo tanto, yo valoro muchísimo entonces que el Ejecutivo haya dado más plazo y va a poner indicaciones. Me encantaría se refirieran en qué sentido van esas indicaciones, si es que lo tiene bien el representante del Ejecutivo, porque claramente están saliendo, por ejemplo, las sanciones. Estamos discutiendo acá un proyecto que hoy día se iba a votar, presidenta. Entonces a mí me parece que tenemos que o ver si efectivamente el Ejecutivo va a poner indicaciones en ese sentido donde nosotros no tenemos atribuciones,
o nosotros hacer también nuestro trabajo respecto de cómo legislamos este proyecto, porque insisto, hoy día estábamos citados a votar, presidente. Gracias, diputada. A ver, yo creo que el Contralor responda a la pregunta que le hicieron y luego le damos la palabra nuevamente al director del Servicio Nacional de la Discapacidad para que responda a su pregunta. Gracias, presidenta. Contralor, sí. Sí, gracias, presidenta. Mire, respecto de la primera pregunta del diputado Guzmán, por su intermedio, presidenta, nosotros no hemos hecho auditorías al cumplimiento de esta ley porque entendemos que hay una obligación de información al Senadis y a la Dirección del Servicio Civil. Tampoco hemos hecho auditorías por estos puntos ni al Senadis ni a la Dirección del Servicio Civil, porque efectivamente es una normativa que no aparece como asociada eventualmente a recursos presupuestarios. Por eso esa ha sido la razón y no es un punto que haya rankeado para poder planificarla como auditoría. La planificación de la auditoría se hace sobre todo sobre un análisis de riesgo y por lo mismo no se había incorporado esta materia. Por eso para nosotros era tan importante que se estableciese alguna regla de responsabilidad o alguna atribución de fiscalización a algún servicio público de una manera un poco más concreta, más allá de la mera obligación de información. Pero esa es la respuesta, no han habido auditorías. Eso es lo que tengo que informar a la comisión sobre esta materia. Y del punto de vista de los incentivos, en realidad tal vez la palabra es mala porque uno piensa inmediatamente incentivo pecuniario, económico, es decir, plata. Pero yo también pensaba en otro tipo de incentivos. O sea, hay incentivos que son más bien, entre comillas, honoríficos, pero que dan cuenta de buenos lugares para trabajar. O sea, si uno pensase, por ejemplo, en un ranking de cumplimiento de la normativa, en un ranking de cumplimiento de este y otros indicadores, o sea, uno también puede hacer un ranking de integridad pública, puede hacer un ranking de inclusión de equidad de género, puede hacer un ranking de inclusión en materia de discapacidad, en materia de sustentabilidad. O sea, uno puede, por eso le decía, esto hubiese sido ideal verlo en un contexto un poquito más grande de la función pública. Y uno dijese, mira, este es un buen lugar para trabajar porque cumple con las normas de inclusión, cumple con normas de paridad, cumple con normas de sustentabilidad, que también son obligaciones del Estado. Y así sucesivamente, eso permitiría probablemente incentivar mejor el cumplimiento de este tipo de normas, porque efectivamente una multa es una cosa muy difícil de poder aplicar, sobre todo cuando se trata de servicios públicos. Como usted dijo, presidenta, eso no va a mover la aguja del servicio público. Entonces, son otro tipo de cosas las que la pueden mover. A eso me refería. Eso por ahora, presidenta. Muchas gracias, Contralor. Sabemos que está un poco premiado con el tiempo, así que muchas gracias por su exposición, por responder todas nuestras preguntas y lo liberamos entonces de Muchas gracias, la sesión para seguir despido a través suyo de todos los integrantes de la comisión, de la secretaría y del director de Senado. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Le damos la palabra entonces al director del Servicio Nacional de Discapacidad para que responda la pregunta de la diputada Santibáñez y luego seguimos con la Fundación Con Trabajo. Sí, yo quisiera reforzar que lo primero, que el Ejecutivo está trabajando en las indicaciones y se quita la urgencia solo por el plazo acotado de indicaciones, pero no le restamos prioridad, eso es lo primero, y porque han surgido cosas muy importantes desde esta comisión, y eso, por eso nos damos un plazo hasta el lunes 23, que es lo que nosotros estamos haciendo. Vuelvo a repetir que es una coordinación de todos los ministerios involucrados, tanto para la ley de inclusión del sector público, donde está el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Economía, ¿ya? Y también previsión social, etcétera, y también el sector público, donde está Servicio Civil y Senadis, que son los que dan los informes. Como bien lo dijo el Contralor, nosotros, ninguno de los dos por ley podemos fiscalizar, y la ley lo que nos dice es que nosotros tenemos que recibir información e emitir los informes, ¿ya? Y esos informes van a la Contraloría. Nosotros entregamos los informes del 2021, cuando se hizo la evaluación de la ley, y eso lo tiene la comisión, que fueron entregados. Y hay otros informes que yo supongo que es lo que estamos nosotros gestionando del 2022, donde también nosotros podríamos dar esa información. Es de ese informe donde surge, cuando yo hice la presentación hace unas 4 semanas atrás, que el sector público solo alcanza el 26%, y es donde se levantan las alertas para poder
hacer gestiones para que esto esté mejor y, por supuesto, las indicaciones a la ley que ustedes están proponiendo y el Ejecutivo. Se informó, y el ministro así lo dijo en la sesión pasada, que se ofició a los servicios públicos y a los municipios sobre el tema de el bajo cumplimiento de la ley de inclusión en el sector público. Eso es solo una primera acción, pero yo quiero unirlo a lo que ha dicho el Contralor, y nosotros hemos estado conversando con el Servicio Social, porque dijo algo bien importante, que nosotros hemos tenido conversaciones sobre temas de ranking u otras medidas alternativas para poder ir fomentando la inclusión en los servicios públicos y en las instituciones públicas. Y por otro lado, también es importante que el viernes pasado, y por su intermedio, señora presidenta, también se fijó, y esto porque también la comisión, a través de su presidenta, abrió el plazo de indicaciones. Entonces, en ese contexto, el Ejecutivo quiere reforzar sus indicaciones originales. Y para resumir, porque yo creo que es importante también escuchar después a la Fundación Contrabajo, está la indicación, que es muy importante, que ya lo dijo el Contralor y que sigue por parte del Ejecutivo, de que se reconozca la educación especial para poder ingresar al sector público. Nosotros creemos que a través de esa modificación podemos tener un mayor porcentaje de personas en el sector público. Lo segundo, que también es importante, que se está conversando sobre cómo se regula el tema de las medidas alternativas, ¿ya? Y a quienes se le está dando, a través del Consejo Nacional de Donaciones, los dineros de las medidas alternativas. Otra cosa que también es importante es resaltar que las indicaciones que habló el Contralor sobre el tema de, por ejemplo, de poder conversar sobre la letra B del artículo 12 de normas para que normen las futuras dotaciones, es una alternativa que podemos conversar, ya, pero es de largo aliento, porque significa modificación a estatutos administrativos y a estatutos administrativos municipales. Y evidentemente, como se rigen por ley de presupuestos y presupuestos anuales, ahí habría algo que acaba de indicar el Contralor General, que podríamos conversar dentro de las indicaciones. Por último, yo creo que vuelvo a decir que el Ejecutivo, y a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y a través del Servicio Nacional de la Discapacidad y también del Servicio Civil, estamos dispuestos a seguir contribuyendo para poder aumentar la cantidad de personas que ingresen al sector público y también se mantengan en el sector público. Yo creo que quería dejarlo hasta ahí, pero vuelvo a repetir que la ampliación de plazo tiene que ver con un tema de coordinación con todos los ministerios incumbentes para una mejor ejecución de la Ley de Inclusión Laboral. Muchas gracias, director. Bueno, dejo con ustedes a la Fundación Contrabajo. Asisten de manera telemática la señora María José López, directora ejecutiva de Fundación, y la señora Claudia Sáez del Pino, directora de Estudios e Incidencias. Le cedo la palabra. Gracias, presidenta. Saludo a todos los miembros de la Comisión, diputadas y diputados, y al director del SENAI, Daniel Concha. Gusto en verlo de nuevo, director. Y bueno, quisiera hacer algunos aportes, espero, a la discusión del proyecto, que creo que me parecen relevantes. Primero, que este proyecto ya fue discutido en el Senado y aprobado por unanimidad en la sala. Por tanto, ya ha recorrido su primer trámite legislativo, y es muy significativa la unanimidad que hubo en la votación respecto del proyecto. Efectivamente, como todas las leyes, habrá dimensiones que pueden ser perfectibles. Sin embargo, se han hecho mejoras significativas. Dentro de ellas, el aumento del guarismo del 1 al 2%, y aunque efectivamente compartimos la preocupación que ya la han manifestado en esta comisión respecto del bajo cumplimiento, principalmente en el sector público, esa aún así no nos sigue pareciendo sea una razón para postergar el incremento del guarismo, porque nos encontramos muy por debajo del promedio OCDE respecto de leyes de reserva para la contratación de personas con discapacidad. El promedio OCDE es del 4,4%, y como presentó el Contralor,
En países como Francia, en el sector público es del 6%, estamos muy lejos todavía del promedio OCDE. Por tanto, debemos avanzar en esa dirección sin perder de vista, evidentemente, cuáles son las mejoras que tenemos que hacer. Respecto de la fiscalización, señora presidenta, quisiera hacer algunos comentarios que son muy importantes. Efectivamente, la discusión de las últimas comisiones se ha puesto el foco en el sector público, sin embargo, en el sector privado durante 2021 se fiscalizó a 12 empresas. 12 empresas. Esto, evidentemente, la falta de fiscalización es un incentivo al incumplimiento. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque de acuerdo a las bases estadísticas del Servicio de Impuestos Internos, durante 2021 teníamos un poco más de 15.000 empresas en obligación legal, es decir, sobre 100 trabajadores. Sin embargo, menos de 2.500 informaron cumplimiento de la plataforma que dispone para ello la Dirección del Trabajo durante el mes de enero. Por tanto, hay un margen de fiscalización muy grande. En una minuta que les hemos hecho llegar a todas las diputadas y diputados de la comisión, hemos hecho incluso un cálculo del ingreso fiscal que podría obtener el Estado por la fiscalización de la Ley 21.015, y son sumas sumamente importantes, porque efectivamente conocemos las limitaciones de la Dirección del Trabajo en materia de personal. Sin embargo, si hubiera una fiscalización un poco más eficiente, también obtendríamos recursos para financiar esa operación en el Estado. Respecto de la fiscalización, tenemos un problema muy significativo en cuanto al número de fiscalizaciones que se han realizado, y por otra parte, y en esto quisiera también ponerles la atención a este punto, respecto de la data que nos provee la Dirección del Trabajo para poder hacer estimaciones de cumplimiento de la Ley 21.015. Tal como lo señaló el señor Contralor y el director del Servicio Nacional de la Discapacidad, efectivamente tenemos un problema importante para conocer en el servicio público cuántas reparticiones realizan cumplimiento. Esto también sucede en la Dirección del Trabajo respecto de la fiscalización de empresas privadas. Y quiero hacerle notar, Presidenta, que entre diciembre del año 2021 y diciembre del año 2022, el número de empresas que informó cumplimiento pasó de 5.000 en 2021 a casi 20.000 en 2022. Esas 20.000 empresas que reporta la Dirección del Trabajo son más que las empresas que están en obligación legal según las bases del Servicio de Impuestos Internos. Por tanto, hay un error en la data de la Dirección del Trabajo. Información que nosotros también hemos hecho saber al señor director y al equipo jurídico de la Dirección del Trabajo. Creo que es muy importante, y esto lo recoge el proyecto de ley. Hay una indicación que ya viene desde el Senado, en la cual se solicita el mejoramiento de la data para poder hacer una correcta evaluación de la implementación de la ley. Con esto quiero señalar dos cosas muy concretas. No disponemos actualmente de la información oficial del número de empresas en obligación legal de la ley 21.015. Hasta el año 2020, la Dirección del Trabajo calculó ese número de empresas cercano a 6.000. Sin embargo, no coincidía ese número con las bases estadísticas del Servicio de Impuestos Internos. Por tanto, es muy importante que podamos mejorar la data, tanto en el servicio público como en el privado, porque eso nos va a poder permitir tomar decisiones en base a evidencia. Hoy en día, nuestra fundación realiza un informe de evolución de la ley. Sin embargo, no podemos calcular a partir de los datos que nos provee la Dirección del Trabajo ni el universo de empresas en obligación legal, ni el universo de puestos disponibles para personas con discapacidad. Quisiera señalar también otra dificultad muy significativa respecto de la fiscalización y la data, y es que este incremento que he señalado y que en la minuta que les hemos enviado está graficada,
hay también una dificultad muy importante porque por una parte, el Contralor también lo señaló, por una parte, la Ley de Protección de Datos Sensibles en Chile protege la información respecto de datos sensibles y el dato de discapacidad se considera uno de ellos. Entre otras cosas, los empleadores están impedidos de exigir acreditación de la discapacidad, ya sea mediante el Registro Nacional de Discapacidad o la pensión de invalidez, a la persona que está postulando a esa oferta laboral. Y tenemos un problema importante también en la Dirección del Trabajo respecto de cómo realmente saber si las empresas que se encuentran informando están también cumpliendo. Una empresa informa cumplimiento y sin embargo no tenemos hoy día el cruce de datos si esa información de cumplimiento es efectivamente el cumplimiento del 1%. Por tanto, aquí hay una invitación muy importante a poder mejorar la data y también el acto mismo de fiscalización. Y por último, quisiera también hacer una reflexión, tomando lo que ha dicho la diputada Marzán, respecto de, yo creo que esta ley efectivamente tiene muchos aspectos mejorables y ha puesto en evidencia grandes falencias sociales. También el diputado, se me olvidó el nombre, habló justamente de las condiciones de salud, ¿verdad?, de las personas con discapacidad. Esta ley ha puesto en el tapete realmente falencias enormes de personas con discapacidad, falencias sociales respecto de personas con discapacidad. Una de esas falencias tiene que ver con la educación, y diría que es la falencia principal. Personas con discapacidad, y esto lo escuchamos a diario en las empresas, ¿por qué hacemos ofertas laborales inclusivas y no nos postulan personas con discapacidad cuando en Chile tenemos 2.800.000 personas con discapacidad, de acuerdo a la última ENDISC, que digamos además es del año 2015, está bastante desactualizada? ¿Por qué no postulan a las ofertas laborales de las empresas? Porque esas personas no tienen la cualificación requerida para los puestos laborales. Y la razón de la no cualificación no tiene que ver con la condición de discapacidad directamente, sino con un sistema de educación tremendamente segregado y que tenemos que realmente revisar y mirar en profundidad. Entonces hago una invitación también que la ley 21.015 no puede tapar todos los problemas sociales que enfrenta la inclusión en todos los aspectos de las personas con discapacidad, y debemos cuidar esta ley para que efectivamente pueda traccionar los otros sistemas sociales que son requeridos para que efectivamente tengamos una inclusión de personas con discapacidad en nuestro país. Gracias, Presidenta, por el tiempo. ¿Aló? ¿Va a hablar solamente usted o también la otra persona de la Fundación? Claudia, ¿tú quieres decir algo se me haya ido? Buenas tardes, señora Presidenta. En general, María José López ha planteado todos los puntos. Nosotros enviamos una minuta con el detalle, gráficos, cálculos que esperamos puedan revisar, y también nos mantenemos disponibles para las consultas durante esta y las próximas sesiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Abro la palabra a los diputados que quieran hacer consulta. ¿No? ¿Sí? ¿Quién? ¿No hay palabra solicitada? Bien, parece que quedó bastante claro. En realidad, lo que espera esta comisión es justamente que esta ley que estamos evaluando ahora no sea letra muerta, no suceda lo mismo que con la ley del 1%, que se está cumpliendo muy poco. Lo que nosotros queremos es una real inclusión laboral, y por eso nos hemos dado más tiempo y por eso estamos abriendo más indicaciones con la idea de mejorarla, con la idea de que realmente se cumpla y que realmente exista inclusión y la ley sea efectiva en lo que requerimos. ¿No hay más palabras entonces solicitadas? Bueno, aprovechamos de despedir a nuestros invitados, de agradecer a los diputados, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.